¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Bienvenidos a Kiss FM, a este espacio de libros, a este BiblioKiss en el que hablamos de grandes novelas, de grandes historias, y la que hoy tenemos entre manos es una de esas grandes historias. Tiene de todo, tiene misterio, tiene ese tipo de prisma que tiene que ver con las novelas en las que se retratan ciudades que conocemos y que vamos a ver reconocibles en las páginas. Lo tiene todo, es una novela que engancha y que además es el premio de novela Fernando Lara 2026. Y todo esto es obra o es culpa de una autora fantástica que tenemos con nosotros, que es Marta Platel. Bienvenida a Kiss FM. Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, el placer es nuestro porque digo que vamos a hablar de una novela que tiene muchas cosas, muchos ingredientes. Antes lo hablábamos fuera de micro, lo vamos a ir desgranando ahora. Pero lo que sobre todo respira es Barcelona. Sí. ¿Cómo ha sido acercarte a la ciudad de forma literaria? Porque claro, no es lo mismo verlo en una foto, verlo en el cine, que leerlo, ¿no? ¿Cómo ha sido acercarte a Barcelona en estas páginas? Pues mira, yo quería que Barcelona, al margen de los protagonistas principales, quería que mi ciudad, porque yo soy de allá, tuviese un protagonismo especial, ¿no? Y quería que el lector pasease por aquellas calles, que respirase sus aromas. Entonces, bueno, yo, yo no vivía en esos años, Sí. Entonces tuve que recurrir a la bibliografía. Encontré una guía de 1941, que es el año que retrata mi novela, que Sí. fue muy curiosa porque además los trazados de las calles estaban hechos con plumín, Ostras. todos los nombres de las calles, claro, cuando Barcelona vivía sometida al yugo franquista, Total. los nombres se cambiaron. La avenida Diagonal pasó a denominarse como Avenida del Generalísimo. Franco la hizo suya, pero lo consiguió hasta cierto punto, porque aunque a nivel oficial se la llamaba así, para los barceloneses de entonces seguían llamándola la Diagonal. Totalmente. Yo he hablado con amigas mías que me decían, es que mis abuelos hablaban de la Diagonal, nunca hablaron de la Avenida del Generalísimo, sin embargo se llamaba así. Luego había otras calles que supongo que el régimen no sabía cómo traducirlas, como el Coll y el Putxet, que aparece en la novela, Sí. en una escena determinada, y se mantuvieron el nombre original, que yo pensé, no lo traduzcas porque si en la guía estaba así. Y esta guía, claro, luego los organismos, los hospitales que había, ¿no? Que algunos no son los que hay ahora, ¿no? Menciono alguno. Las Y iglesias también, ¿no? Las iglesias, por Santa eso María del Mar. en la novela salen pues Santa María del Mar, el claustro de la Catedral de Barcelona, donde las parejas, los amantes se podían ver discretamente. Salen, como digo, el Paseo de Gracia, sale el Plaza Cataluña, dos zonas emblemáticas que tuvieron gran presencia nazi. Por ejemplo, en la Plaza Cataluña estaba ubicado el Banco Transatlántico Alemán, estaba el Consulado Alemán. En Paseo de Gracia estaban la Casa Alemana, había boutiques regentadas por alemanas. Claro, había una gran presencia, ¿no?, de simbología alemana. Entonces yo quería que el Teatro del Liceo también aparece, la Rambla, el Mercado de la Boquería, a donde van las criadas a comprar. Un mercado... Sí, está muy reflejado ese sentir de Barcelona de los años 40, y luego esta historia que acabas de esbozar, ¿no? Que es esa gran presencia nazi en la ciudad en aquella época y posterior a aquella época, una historia que era no completamente desconocida, pero muy poco conocida entre el público general, ¿verdad? Esa gran trama nazi que estuvo presente durante muchos años en la ciudad condal, ¿no? Sí, porque además yo es una historia que la desconocía por completo, primero porque no me la contaron en el colegio, y la descubrí a través de un libro, Nazis a Barcelona, Nazis en Barcelona, que lo encontré de forma casual cuando yo tenía claro al empezar a escribir que quería escribir, dar voz a esas mujeres como las criadas que venían a Barcelona y a otras grandes capitales a servir para huir de la miseria, pero que no tenían ningún tipo de derecho y que eran prácticamente invisibles para la época. Que una vez que tuve claro quiénes serían mis protagonistas, tenía que definir el enclave histórico. Quería que fuese una época que fuese real y además que tuviese potencia. Cuando encontré este libro, es un libro que tiene muchas
fotografías de la época, descubrí que en aquellos años, yo sobre todo retrato la novela en 1941. ¿Por qué? Porque fue la época en la que hubo mayor presencia nazi en Barcelona. Total. Porque era el año en el que los nazis, el ejército alemán, dominaba el escenario bélico. Entonces me pareció un año muy interesante porque en Barcelona hubo muchas visitas diplomáticas, se sucedían constantemente. La simbología nazi estaba presente en muchos edificios emblemáticos de la ciudad. Claro, a mí todo eso me parecía aberrante, pero a la vez fascinante, porque dices, no era un hecho marginal. Las visitas no eran marginales o ocultas, no, contaban con el beneplácito de las autoridades franquistas. Franquistas, sí. Es más, participaban de ello. La colonia nazi era muy afín a sus tradiciones y ellos celebraban sus fiestas, la fiesta de la cosecha, organizaban cada año para celebrar el cumpleaños de Hitler, el 20 de abril, una gran fiesta, pero no la organizaban en la casa alemana. En la novela hay una escena, tiene bastante importancia este acontecimiento, porque lo celebraron en 1941 en el Cine Coliseum, que era un espacio que no era de ellos. Totalmente. Y además con toda clase de despliegue de simbología nazi. ¿No? Entonces me llamó mucho la atención este hecho y pensé, pues tienes un hecho que no sé, esta época histórica no es especialmente conocida y sobre todo no se ha tratado mucho en la narrativa. Pensé, pues es la época perfecta, lo juntas con las criadas. Luego, claro, tuve que pensar la forma de crear una trama relacionada a encajarlo con las criadas, ¿no? Claro, las criadas al final son esos personajes aparentemente invisibles, ¿no? Nadie le va a echar la culpa a la criada, vamos a decirlo así. Pero claro, son esos personajes que desde su posición de privilegio, porque tiene una posición de privilegio, están conviviendo con este tipo de personas, con la gente de la burguesía y tal. Lo ven absolutamente todo, ¿no? Desde y lo escuchan todo. Y lo escuchan todo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ha sido integrar todas estas historias, todos estos secretos y tal, con estos testigos de excepción, ¿no? Que son las criadas? Claro, el tema está en que, a ver, más allá de la amenaza que suponía la presencia de la Gestapo en Barcelona, que la había, que se dedicaba a perseguir a los judíos y a controlar a la colonia nazi, más allá de esta amenaza real, a veces lo verdaderamente peligroso sucedía de puertas para adentro. Totalmente. En esas casas de la alta burguesía que tenían un servicio que todo lo veía, que conocía todas las interioridades, ellos se creían tan prepotentes, estaban tan por encima, que se olvidaban a menudo de que en una casa donde el servicio todo lo ve y todo lo escucha, una simple criada podía convertirse en el cabo suelto más peligroso. Totalmente. Como se demuestra en la novela. Totalmente, la enemiga número uno, ¿no? Sí. Y ahí hay intrigas, hay romances, suspenses, secretos familiares, identidades ocultas, o sea, hay absolutamente de todo. Y también lo que está también muy chulo en la novela es que no solamente está esta historia de los nazis, que es fascinante, la historia de las criadas como no espías, pero sí elementos que captan toda la historia. También está la propia historia de las criadas, es decir, también hay subtramas, es decir, ellas también se enamoran, ellas también se desenamoran, ellas también tienen sus conflictos, ¿no? O sea, es contraponer un poco los dos conflictos, el conflicto del servicio, el conflicto de los señores, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso de Melissa, porque hay una historia de amor, pero más allá del amor romántico, que también lo hay, para la protagonista, para Melissa, claro, ella es una chica que llega del pueblo, cautelosa, dispuesta a obedecer. Ella viene sin más expectativas que huir de la miseria. Total. Entonces, para ella, enamorar, cuando surgen pasan una serie de cosas, que no voy a revelar, evidentemente, que la obligan, no romper la obligan a tomar las riendas de su destino, para ella enamorarse no solamente el amor romántico, que también, para ella es un acto de resistencia. Enamorarse significa aspirar a una vida diferente, una vida mejor, y sobre todo es un acto de rebeldía y de una apuesta por la libertad y por la esperanza en una sociedad
que estaba marcada. Ella cuando llega a Barcelona se encuentra en una sociedad marcada en la que las mujeres prácticamente no tienen derecho a nada y una sociedad marcada por la vigilancia, por el miedo y por las desigualdades sociales, que eran toda la vida las ha habido, pero en aquella época eran muy marcadas. Pues toda esta trama, toda esta historia, todas estas historias que estamos contando han servido a la novela para alzarse con el premio Fernando Lara de novela 2026. Segunda novela de Marta Platel, premio Fernando Lara. Bueno, imagino que esto será, claro, más de 1000 manuscritos presentados al premio. El premio es para El baile de las criadas. ¿Cómo se recibe la noticia? Con mucha emoción, con mucha ilusión, una alegría inmensa, porque, a ver, te presentas a un premio siempre piensas, tengo una gran historia, una bonita historia, pero nunca sabes lo que... Yo tampoco pensaba, si gano, fenomenal. Exacto. Y si no gano, pues bueno, pues al menos a lo mejor el jurado se la ha leído, se fijan en ella, la consigo publicar en una buena editorial como es Planeta. Pensé, bueno, pues que mi primera novela también se publicó muy bien en Penguin, o sea, sí, una buena publicación. Pero pensé, tampoco pierdo nada. Total. Y tenía mucho para ganar, ¿no? Entonces, cuando el jurado pronunciaron mi nombre, sentí una alegría inmensa, que además era muy curioso porque luego la gente me decía, es que apenas te aplaudieron, me dio mucha rabia. Digo, pero si la gente, yo no me enteré. Digo, pero es que la gente estaba mirando en Google a ver mi nombre. No quién eras. No sabían quién era. Entonces esto, que el jurado apostase por esta historia, para mí significa que han premiado la fuerza de los personajes, la fuerza de la historia, por encima del nombre. Total. Porque yo al fin y al cabo soy una autora que está consolidando su voz. Para mí es mi segunda novela. Y también sentí una gran responsabilidad. Yo creo que el lector también agradece que se dé un premio, que se apueste por nombres nuevos, ¿no? Nombres que estamos empezando. Totalmente. Porque yo estoy empezando. Claro, empezando en esto de la novela, la segunda, pero bueno, en el periodismo y vinculado a los medios de comunicación, sí. De hecho las revistas, sí que es vinculada sí. a una revista muy conocida, bueno, lectura. Sí. Me encanta esto cuando dicen, un conocido. No, la revista Lecturas. Digamos el nombre porque, oye, sí, todo el mundo la conoce, evidentemente. Sí. Claro, ¿cómo es empezar teniendo ya una trayectoria tan larga detrás? Es verdad que no haciendo novelas, haciendo otra cosa, periodismo y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento de las revistas, pero ¿cómo es empezar en algo con cierto bagaje ya? Debe ser, oye, ¿no? A ver, yo llevo muchos años escribiendo novelas. Por eso. Yo siempre digo que todas las novelas que yo he escrito en mi tiempo libre para entretenerme, y como yo digo, porque escribir es curativo y a mí es terapéutico, a mí me ha ayudado, me ha ahorrado muchas horas de psicólogo. De verdad, escribir, porque todos tus problemas, tus dramas familiares, los vuelcas en los personajes, ¿no? Entonces, mientras escribes te olvidas. Pero todas esas novelas que están ahí guardadas en el disco duro del ordenador, que nunca verán la luz posiblemente porque no eran buenas, pero todas me han ayudado a llegar hasta aquí, ¿no? A escribir este baile de las criadas, que yo creo que es una buena historia, porque como tú bien has dicho, tiene de todo, que yo creo que aparte es una novela para hombres, para mujeres, porque hay unos personajes masculinos muy potentes. Rotundos, total. Las criadas son fantásticas, pero los personajes masculinos son personajazos. Sí, totalmente. Y yo creo que hoy me decía un periodista que le había encantado. Dice, es que no me imaginaba, dice, yo pensaba que era más una novela femenina. Digo, no, es que es una novela para cualquier tipo de lector que la va a disfrutar y sobre todo yo creo que no se va a aburrir ni un momento. Sí, total, tiene esa intriga, ¿no? Tenemos la Barcelona del 41 perfectísimamente retratada, o sea que aquel que le guste pues el paisajismo, la historia, el costumbrismo, tal, también lo va a encontrar. Tiene esa historia de los nazis, que claro, aquel que quiera acercarse a esto, pues también es una buena forma de hacerlo, porque claro, está contada la historia de una manera que lo ves vivamente, porque estás viendo interactuar a los personajes. Es decir, que es una novela, en ese sentido, efectivamente, muy, muy completa. Bueno, pues este premio Fernando Lara de novela, El baile de las criadas, de Marta Platel, sale el 17 de junio, si no tengo mal entendido, a ver si nos corrige desde la editorial. Perfecto, lo hemos dicho bien. Es que yo soy experto en cambiar las fechas de lanzamiento de los libros. Ya te lo hubiera corregido yo, porque además estoy deseando, y es mañana el día 17. Es mañana, correcto, día 17.
Pero seguro que tu cabeza, bueno, está ya, no sé si en la siguiente, pero bueno, cogiendo ya historias, ¿no? Seguro. Bueno, yo, a ver, estos personajes han convivido conmigo durante muchos meses, porque claro, Sí. yo escribo, yo tengo una jornada completa laboral, entonces yo escribo en mis vacaciones, en mi tiempo libre, los fines de semana, cuando acababa la novela, era desde el viernes hasta el domingo a las 11 de la noche, full time. Pero ya los personajes ya les he abierto la puerta para que se vayan. Ahora ya no son míos, ya tienen que entrar en otras casas, en muchas espero. Seguro que sí. Y ahora ya están llamando a la puerta a otros personajes que de momento no les abro, porque ahora estoy centrada en la promoción, pero que sí, en breve ya tendrán cabida y volverán a darme la tabarra durante muchos meses. Bueno, pues esperamos que esos personajes se cristalicen en un libro tan fantástico como El Valle de las Criadas. Muchas gracias. Y sobre todo que vengas a contárnoslo a Biblioquiz. Me encantará. Me encantará. Pues Marta Platel, autora del Baile de las Criadas, premio de novela Fernando Lara 2026. Muchas gracias por esta visita. Gracias a ti.